La Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata se levanta en el centro mismo de la ciudad. La construcción de ladrillo a la vista se ha convertido en una de las obras más importantes de la capital bonaerense. Concebida dentro del proyecto fundacional, tuvo un nacimiento dilatado a través de los años. Aunque, sin embargo, no fue ella la primera iglesia de la ciudad, título que ostenta San Ponciano. Aceptado el proyecto elaborado por Pedro Benoit y Mauricio Meyer, la catedral fue construida en estilo neogótico, colocándose su piedra fundamental el 30 de abril de 1884, aunque los planos estuvieran concluidos recién un año después. Para su construcción se convocaron artistas y artesanos de renombre de ese tiempo que colaboraron en la obra, inaugurada al público en 1932. El monumental edificio se levanta en el centro geográfico de la ciudad de La Plata y abarca la manzana comprendida entre las calles 14 y 15, dentro del eje que forman las avenidas 51 y 53, frente a la Plaza Moreno, a la que enmarca, junto con el Palacio Municipal y sus torres administrativas, la sede arzobispal, la Escuela Normal número 1 y otros importantes edificios. La catedral está dividida en 5 naves. La principal de 37 metros de altura, con pilares que dividen las naves construidos con piedra de Mar del Plata. 4 altares se constituyen en su interior, entre ellos el mayor, donde está ubicado el trono del arzobispo, el de la Virgen de Luján, el del Santísimo Sacramento y el camarín de la Inmaculada Concepción, donado en 1972 por el Papa Pablo VI. Sus vitrales son de origen francés y alemán y representan escenas del Nuevo Testamento, materiales convertidos en bellas imágenes que ocultan formas que son descubiertas por los fieles con asombro. No podemos omitir en este relato la cúpula, obra de Bruno Blasón, o el órgano Locav, de origen alemán, traído desde Italia, que posee 16 registros con 1,5 millar de tubos. Ricardo Levene, en su obra Historia de la provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos, decía: con toda justicia, puede afirmarse que el doctor Dardo Rocha fue el iniciador de la reconstrucción material de la provincia, cuyo progreso actual tiene su punto de arranque en la fundación de la ciudad de La Plata, pues desde esa fecha, la actividad general, absorbida hasta entonces por Buenos Aires, se volcó íntegramente en todo su vasto territorio, despertando energías adormecidas que han dado por resultado el estado actual de prosperidad económica que ha hecho posible también su adelanto cultural. Una ciudad cuyo innovador plan urbano fue presentado en París, en la Exposición Universal de 1889, junto a la flamante Torre Eiffel. La naturaleza, decía Dardo Rocha, nos enseña que las formaciones duraderas solo se elevan con gran esfuerzo y en largo tiempo, y así las obras de los hombres
para que duren, necesitan ser a imagen de ellos, hechas con duro labor y esfuerzo infatigable. La determinación de dotar a la nueva ciudad de La Plata de un templo católico evoluciona hacia el logro de una catedral de proporciones poco habituales. Pedro Benoit recibió el encargo de proyectarlo, y así lo hizo en febrero de 1885, resultando una combinación de las catedrales de Amiens y Colonia, con el número de naves de esta última, la disposición del crucero similar a la de Amiens y el coro de ambas. Sus 7.000 metros cuadrados de superficie cubierta son solo superados en tamaño por las de Colonia, la de Amiens, la de Santa María dei Fiori y la de San Pablo de Londres. La admirable obra de los artesanos que elevaron sus muros con ladrillos, que tallaron y unieron con precisión cada una de sus partes, conformando no solo las estructuras, sino además respetando el proyecto en toda su complejidad, significaría para la ciudad un testimonio permanente de la calidad y el empeño empleados en su construcción. Ya cercana a la fecha de la fundación de La Plata, en 1881, se procede a la apertura del concurso para la presentación de planos y presupuestos destinados a la construcción de edificios públicos, entre ellos la catedral. El concurso tuvo amplia difusión. Entre los países que presentaron proyectos figuraron Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Uruguay, Chile y también Argentina. Se pedía entonces que el templo revistiera carácter monumental, y el premio dispuesto por el gobierno provincial para el proyecto ganador ascendía a la suma de 70.000 pesos. Pero la comisión a cargo de evaluar y considerar los planos propuestos para el templo rechazó a todos por no ajustarse a las bases del concurso. Se encarga entonces al Departamento de Ingenieros de la provincia la elaboración de un nuevo proyecto, correspondiendo al entonces director de Obras Públicas, ingeniero Pedro Benoit, la presentación del proyecto de obra, y al arquitecto alemán Ernesto Meyer los dibujos definitivos, colaborando con ellos el arquitecto Emilio Cutaret. En abril de 1884 se coloca la piedra fundamental de la catedral, oficiando de padrinos el doctor Dardo Rocha y su esposa Juana Arana de Rocha, en una ceremonia religiosa a cargo del párroco Benjamín Carranza, en representación del arzobispo de Buenos Aires. El acta de firmas fue depositada en una urna de cristal, junto con tarjetas y medallas de cobre y plata, colocadas en una caja construida con mármol negro de las canteras de Azul, en el centro del terreno. En 1885 se aprobó el proyecto de la catedral, con un largo exterior de 120 metros y la cruz que corona la linterna elevada a 90 metros de altura. El proyecto original tenía 3 torres, una sobre la bóveda del crucero y 2 laterales en la fachada, que podrían ser vistas desde los barcos que llegaran al Río de la Plata. El 16 de noviembre de 1885, reunidos en la manzana fijada para la construcción del templo, Octavio Pico, a la sazón vicepresidente del Departamento de Ingenieros, junto a representantes civiles y religiosos, procedieron al trazado del eje de la catedral, cuya dirección era perpendicular a la calle 14. Pero los trabajos se demorarían al no contarse con las erogaciones fiscales que demandaba el emprendimiento. En 1898, Monseñor Mariano Espinosa impulsa las obras de la catedral, comenzándose por levantar los muros perimetrales, que a nivel del suelo tenían 1,80 m de espesor, completándose las bases de ladrillo para las columnas de las naves y del crucero. En las siguientes 2 décadas, el imponente edificio de la catedral comienza a tomar forma. Se contrata mano de obra especializada, albañiles y picapedreros, criollos, italianos, franceses y alemanes
quienes comienzan los trabajos de labrado de las columnas, utilizando piedra traída en bloques desde la cantera de Punta Mogotes. En 1925 comienzan a colocarse las cabriadas principales del techo, de la nave central y del crucero, y se hace la estructura de hormigón armado para sostener el piso. 2 años después, en 1927, se contrata para la construcción de 31 ventanales a la firma Ángel Domínguez, instalándose en 1928 el rosetón central del frente. En 1932, en el marco del cincuentenario de la fundación de la ciudad de La Plata, se inaugura la catedral, celebrándose el 19 de noviembre el primer oficio religioso, con la presencia del entonces presidente de la Nación, general Agustín Justo. Pocos años después, se colocan los primeros vitrales de la Casa Settier de Múnich, Alemania, y se instala el trono arzobispal, la sillería del coro de canónigos y los confesionarios. En 1941 se coloca el piso de granito rosado de Olavarría, con juntas grises traídas de San Luis y granito negro de Balcarce. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, comienzan a colocarse los vitrales franceses de las casas Lorraine y Mongeau. Por debajo de la superficie, inaugurada el 19 de noviembre de 1940, se encuentra la cripta donde descansan los restos del fundador de la ciudad, Dardo Rocha, y de su señora, Paula Arana. De grandes dimensiones, sus columnas y paredes están revestidas íntegramente en piedra de Mar del Plata. Lindando con este, hoy se encuentra el Museo de la Catedral, en donde se exhiben las maquetas, planos y elementos arquitectónicos que componen el largo historial de más de 100 años que demoró la finalización de la obra cumbre de la fe platense. De 1992 se constituyó la Fundación Catedral de La Plata, cuyos objetivos eran los de contribuir a la preservación, mantenimiento, cuidado, conocimiento y difusión de la catedral. La contaminación ambiental, el carácter inconcluso del revestimiento del frente, previsto para la protección de la mampostería del edificio, la falta de mantenimiento preventivo, agravado por la dificultosa accesibilidad, la lluvia ácida, el efecto corrosivo del guano de palomas, la falta de protección en componentes metálicos de la carpintería, conformaban un estado de degradación general de la catedral que exigían un amplio programa de recuperación del templo platense. Se encargó la conservación y puesta en valor del sector comprendido por la aguja central, linterna, falsa cúpula, tambor y torretas contrafuertes perimetrales, área ubicada sobre el crucero de la iglesia catedral. Se trata del sector exterior de la iglesia que ha sido ejecutado con mayor detalle y que se hallaba prácticamente concluido a mediados del siglo pasado, incluyendo enlucidos y ornamentación. Se tomaron en cuenta las piezas existentes como modelo para el moldeo de los ornamentos faltantes o deteriorados, ejecutándolos con morteros similares a los originales. A partir de 1997, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió terminar los faltantes del edificio, respetando el proyecto original del ingeniero Pedro Benoit, a través de la Unidad Ejecutora Catedral de La Plata, que tendría por delante las tareas de conservación, restauración, puesta en valor y completamiento de la catedral, finalizando la tarea antes del fin del milenio, incluyendo entre las obras a realizar la construcción de las torres laterales, proyectadas originalmente en 1885.
El plan abordó el desafío basándose en un equipo multidisciplinario, apoyado en nuevas tecnologías de gestión, relevamiento, supervisión y control de intervención. Las dos torres principales serían realizadas en etapas, partiendo de la ejecución de la estructura resistente en primer término para el tramo ubicado sobre cotas más 42 metros. Luego la estructura metálica del segundo tramo y por último el tercer tramo o aguja. Una vez concluidas estas etapas, se colocarían el recubrimiento de las mismas. Cobre en la aguja similar a la del crucero, premoldeado símil piedra en el segundo tramo y mampostería de ladrillos en el primer tramo. Ubicado en la torre de Avenida 51, a 75 metros de altura, el carillón consta de 13 campanas. Fueron fabricadas en Italia por la firma de Pol, fundada en el siglo XV de acuerdo con las técnicas tradicionales de fundición del bronce. La incorporación de un ascensor permite a los visitantes, especialmente a los discapacitados, recorrer el interior de la torre de la Avenida 53 y realizar 2 paradas para ver la ciudad hacia los 4 puntos cardinales. Las obras de restauración fueron el homenaje a esa generación que fue capaz de construir con sus manos un edificio noble, de gran envergadura para su época, intuyendo seguramente que se perpetuaría en la memoria no solo de los argentinos, sino que adquiriría con el tiempo un carácter universal. En el medioevo, la construcción de una catedral era una obra de toda una sociedad y de muchas generaciones. Estos edificios fueron también lugar de desarrollo tecnológico de primer nivel, donde el desafío de la dimensión, la altura y la luz fueron más que intenciones, transformándose en objetivos claros para los maestros constructores. La comunidad platense se reconoce en su catedral, ligada a su propia historia personal y colectiva, cargada de recuerdos que dieron vida a la ciudad del pasado y que son parte de la historia común de los habitantes en el presente. Haber completado la catedral es haber completado un sueño. Inscripta en la nave central de la Basílica de San Pedro por su tamaño monumental, lo que la ubica entre las más importantes del mundo, al igual que muchas otras catedrales que fueron completadas a lo largo de los siglos. La Catedral de La Plata inició su construcción a fines del siglo XIX. Fue concluida en la última década del siglo XX, en un acto multitudinario. Aquel 19 de noviembre de 1999 adquiere su fisonomía definitiva en el siglo XXI, a la vista de todos aquellos para los que la catedral es símbolo de unión de un pueblo en la fe de su iglesia.
se completa ante nuestros ojos. Nuestros padres, hermanas y hermanos, nuestros hijos tienen ahora una casa en común, un lugar de encuentro. Gracias a todos, gracias a las más de 150.000 almas que llegaron hasta aquí. Esta noche la catedral se despide, pero se queda para siempre. Buenas noches, La Plata.